Hola, me llamo Jesús Mosquera Mosquera. Hola, mi nombre es Alejandro Criado, investigador Ramón y Cajal de la Universidad de A Coruña y perteneciente al Instituto de Investigación CICA. Hola, buenos días. Yo soy Miguel Cuerva, investigador de la UDC. Pertenecemos al grupo NanoSelf y venimos hoy a hablaros del proyecto Flufet. En este proyecto vamos a diseñar un sensor para detectar la próxima pandemia. Para entender este proyecto es importante darse cuenta que la mayor parte de las pandemias son de origen vírico y ellas se originan porque virus con capacidad de infectar animales por un proceso de evolución en cierto momento son capaces de empezar a infectar humanos. Esto en nuestra sociedad actual se ve maximizado por la presencia de granjas que ponen un contacto estrecho entre los seres humanos y los animales. Lo que vamos a hacer en este proyecto es diseñar un sensor que sea capaz de detectar los virus en aguas residuales de las granjas de los animales. ¿Y cómo vamos a detectar estos virus? Bueno, lo vamos a hacer utilizando estos dispositivos. Aquí podéis ver una imagen ampliada. Los dispositivos de los que os hablo tendrían un tamaño como este. Su particularidad es que su componente principal es un nanomaterial, en concreto el grafeno. Y el grafeno dota a este dispositivo de la capacidad de detectar cualquier cambio que ocurra en su superficie. Esa ventaja la llevamos hacia la detección de virus, añadiendo sobre la superficie del grafeno una proteína que es la llave de entrada de los virus en las células humanas. De esta forma, cuando la proteína interacciona específicamente con un virus, nosotros podemos generar una señal de alarma. Somos un proyecto multidisciplinar, un EIC Pathfinder financiado con fondos europeos que permite intentar aplicar soluciones a problemas muy complejos. Somos un consorcio formado por 7 instituciones de 4 países que engloba químicos, físicos y biólogos, y este proyecto está coordinado desde aquí, desde la UDC, gracias al grupo NanoSelf.